han podido venir. Ya. Luciano, pone la grabación. Porque probablemente no han podido por algún motivo de fuerza mayor. Ya listo. Pensando en lo mejor. Porque quién sabe no pueden venir o qué sé yo. Bien, empezamos. Voy a compartir. Alarma 8 p.m. Por si acaso me he puesto una alarma, chicos, para respetar nuestros tiempos. Bien. Buenas noches, queridos alumnos. Cualquier cosa, Luciano, tengo acá mi celular a la izquierda, porque veo que por X motivo no están silenciados todos, no sé por qué, pero cualquier cosa, si algo sucede en la transmisión, en la clase, me fijo aquí. ¿Ok? Y lo solucionamos. Bien. Buenas noches, estimados alumnos de su curso de Fisiología 1. Vamos a ver el capítulo de endocrinología, la última sesión, porque hemos tenido sesiones anteriores, siendo esta la última sesión. Vamos a hablar del ovario y el testículo. Los ovarios cumplen varias funciones, pero básicamente son órganos que portan la línea germinal, que se va a unir con los espermatozoides y van a dar origen a nuevos seres. En los ovarios se produce la ovogénesis, que es el desarrollo de los gametos femeninos, y se inicia en la mujer en el periodo embriofetal. Los ovarios producen estrógenos y progesterona, que son necesarios para el funcionamiento y regulación de las características histofisiológicas de la trompa uterina, cuerpo uterino, cuello uterino, vagina y genitales externos. En respuesta a las gonadotrofinas, puede ser con P o con F, FSH y LH, que se liberan cíclicamente por la hipófisis debido a la GnRH que se libera en el hipotálamo, en el ovario se producen todos los cambios que llevarán a la producción de ovocitos secundarios, células aptas para la fecundación. La GnRH es una hormona que, como les mencioné, se libera en el hipotálamo. Tiene receptores en la adenohipófisis para la producción de FSH y LH. Estas últimas son las gonadotrofinas y lo que se produce en el hipotálamo es el factor liberador de estas gonadotrofinas. La GnRH es un decapéptido que estimula a la hipófisis anterior para que libere estas dos hormonas mencionadas, que significa hormona luteinizante y folículo estimulante. Las neuronas que secretan GnRH se localizan especialmente en el área preóptica del hipotálamo y sus terminaciones se encuentran en la capa externa de la eminencia media adyacente al tallo hipofisario, por donde desciende a la adenohipófisis y allí esperan receptores para esta GnRH y a su vez la adenohipófisis produce la FSH y LH. Repito, gonadotrofinas son la FSH y LH que se producen en la adenohipófisis y del hipotálamo a través del tallo hipofisario
¿Se acuerdan ese sistema portal? Ese sistema que tenía doble capilarización, por allí descienden este factor liberador de gonadotrofinas llamado GnRH. La intensa actividad mitótica iniciada desde el segundo hasta el quinto mes de embarazo produce la formación de millones de células germinales, también llamadas ovogonias, que luego darán origen a los óvulos, alcanzándose un número máximo de 7 por 10 a la sexta. Estamos hablando de millones de ovogonias. Poco tiempo después, gran cantidad de estas ovogonias sufren un proceso degenerativo y terminan atrofiadas. Este proceso es característico del ser humano hasta la menopausia, pero la atresia más significativa ocurre durante el embarazo. Las ovogonias experimentan dos divisiones meióticas, no completando la segunda división, dando paso a la formación de ovocitos primarios. Esta segunda división va a ocurrir cuando entre a la pubertad, cuando se presente la menarquia. Al nacimiento, el ovario de una niña posee más de 1 millón de folículos primordiales. Quiere decir, una asociación de células somáticas que envuelven la célula germinal en estado diploteno. En ese estado se queda profase de la meiosis 1. ¿Se acuerdan? Profase, metafase, anafase, en el que estacionaron durante el desarrollo fetal. Allí se quedan hasta que viene la pubertad y nuevamente se activa la división. En la pubertad se establece un proceso cíclico de producción de gametos femeninos, que se continúa con las etapas iniciadas en el periodo embrio-fetal. Va a ocurrir la diferenciación y crecimiento de los ovocitos primarios y la etapa de maduración o reinicio de la meiosis que había quedado estática. El ovario tiene la corteza, que está revestida por un epitelio simple cúbico. Está formado por estroma y parénquima. El estroma ovárico es el tejido de sostén. En él pueden diferenciarse la falsa túnica albuginia y el estroma propiamente dicho. La otra parte es el parénquima. El parénquima forma el resto de la corteza ovárica. Este parénquima es muy sensible a los efectos de la FSH y LH, así como a los estrógenos y progesterona. Por efecto de las hormonas hipofisarias, pueden diferenciarse en células de la teca e intersticiales. Encontramos a los folículos en distintas etapas de su desarrollo. En mujeres jóvenes podemos ver todas estas etapas. Ellas tienen folículos primordiales, que están viendo en la imagen, tienen folículos primarios, secundarios, terciarios, aquellos llamados preovulatorios o de Graf, los folículos atrésicos y además los cuerpos lúteos. Tenemos a los ovarios en todas sus fases en las mujeres jóvenes. La médula. La médula es más pequeña que la corteza ovárica. Difiere de esta en que contiene mayor cantidad de fibras elásticas,
las arterias espirales, venas, vasos linfáticos, nervios y tejido conjuntivo. ¿Cuál es su importancia? Durante el periodo embriofetal, las células germinales primordiales, precursoras de los gametos, se ubican sobre el saco vitelino próximas a la alantoides. A través de un proceso de migración, estas células logran colonizar la cresta gonadal. Resumiendo, tenemos aquí al ovario, el mesoovario, que es la zona que une el ovario con el resto de estructuras, es como un fijador. Vasos sanguíneos, allí los pueden ver, arterias y venas, rojo y celeste o rojo y azul. Folículo primordial, observen en todos sus estadios, folículo primordial, folículo primario, cavidad inicial del antro, folículo atrésico, el folículo de Graf, el óvulo, cuando llega el ovario a emitir un óvulo maduro, cuerpo lúteo inicial, cuerpo lúteo maduro, y también tenemos al cuerpo albicans. Todo esto que están viendo está en el estroma ovárico. El ovario sintetiza las siguientes hormonas que ya saben ustedes que son esteroideas. ¿Se acuerdan que la corteza, la capa reticular, producía los esteroides sexuales, adrenales, porque lo produce la corteza suprarrenal en su capa reticular? Pues el ovario también sintetiza estrógeno, progesterona, inhibina, activina, siendo más conocidas las dos primeras. El estrógeno tiene el estradiol o E2, la estrona o E3 y el estriol, que es producido por las mujeres embarazadas. Podemos encontrarlos en la orina. La progesterona, producida durante la fase lútea. Ahora vamos a hablar cuando hablemos del ciclo menstrual. La inhibina, que actúa sobre las gonadotropinas de la hipófisis, suprimiendo la producción de FSH. Interesante, ¿verdad? El ovario produce inhibina, que actúa también dentro del feedback. La activina tiene la función inversa a la inhibina. Al contrario, estimula la producción de FSH por la adenohipófisis. Fuentes de estrógeno, ovario, corteza suprarrenal, la capa reticular. Los estrógenos impulsan en la adolescencia el desarrollo del útero, especialmente el miometrio. En el endometrio aumentan el contenido de agua, electrolitos y ciertas enzimas y proteínas. Promueven la regeneración del epitelio después de la menstruación, porque cuando no hay fecundación se desprende el endometrio y se elevan los estrógenos y empieza nuevamente la regeneración del epitelio. Produce la fase proliferativa o de proliferación en lo mismo, que incluye glándulas, estroma y vasos. En el ciclo menstrual, la primera fase dependerá entonces de los niveles de estrógeno para engrosar el endometrio. Esto se llama fase proliferativa. Ocasiona gran parte de las modificaciones somáticas y psíquicas de la adolescencia. Interviene en la distribución del vello pubiano. ¿Y por qué digo distribución? Porque el vello pubiano y axilar, así como el olor en las axilas,
se llama adrenarquia y puede aparecer tan tempranamente como los 5 años. Algunas mamás que son curiosas se dan cuenta. Y esto no depende de la presencia de estrógenos ováricos, sino de las hormonas producidas por la reticular de la corteza suprarrenal. La progesterona, que es la otra hormona que producen los ovarios, es una hormona que al actuar sobre el aparato genital, previamente preparado por los estrógenos, producen cambios de carácter progestacional. Es sintetizada mayormente por el cuerpo lúteo. La acción de la progesterona, también llamado cuerpo amarillo, la acción de la progesterona es de preparar al útero para la anidación ovular. En otras palabras, la progesterona prepara al útero para la maternidad, para la implantación. ¿Cuál es el mejor día para medir la cantidad de progesterona y ver si esa mujer realmente ha ovulado? El día 21 del ciclo. Cuando la progesterona comienza a actuar, el crecimiento del endometrio cesa y se inicia la fase secretora. Recuerden que en los primeros 15 días del ciclo o las primeras 2 semanas predominaron los estrógenos y el endometrio se engrosó. Hay una proliferación del tejido endometrial. Se llama fase proliferativa. Y en la segunda fase, esta segunda fase, disminuyen los estrógenos, aumenta la progesterona. El estroma, en esta segunda fase, y debido a la progesterona, acumula agua. Las glándulas y las arteriolas espiraladas sufren modificaciones. A nivel del ovario, impide el desarrollo de un nuevo folículo. Actúa asimismo sobre los centros termorreguladores del hipotálamo, provocando en las mujeres en su pico ovulatorio y hacia adelante, provocando un ligero aumento térmico en la segunda fase del ciclo. Por eso las chicas en la segunda fase del ciclo, y muy especialmente el día que ovulan y hasta el día 21 del ciclo, van a sentirse con el cuerpo caliente, con calor, porque sube la temperatura debido a la progesterona. La progesterona también retiene agua, por eso es que las mamas pueden verse turgentes, el abdomen puede volverse un poco globuloso, pero una vez que la persona arregla, las mamas nuevamente regresan a su turgencia y el abdomen también. Aquí, por el incremento de progesterona y disminución de los estrógenos, las chicas tienden a estar irritables y a llorar con mucha facilidad. Asimismo, se suelen perder las cosas porque también la disminución de estrógenos y este aumento de progesterona hace que el hipocampo no reaccione y pueden cosas sencillas olvidarse. ¿Dónde dejé la llave? ¿Qué vine a hacer acá? Y así por el estilo. Les puse un ejemplo del eje hipotálamo hipófiso ovárico. Estoy viendo si me ha escrito mi delegado. No, quiere decir que todo está bien. Bien, anatómica y fisiológicamente, el sistema reproductor femenino está formado por 3 elementos: el hipotálamo, la hipófisis y el ovario. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la tiroides? Eje hipotálamo, hipófiso, tiroideo. Hipotálamo, hipófiso, adrenal. Ahora es hipotálamo, hipófiso, ovárico. Este sistema está dividido en 5 niveles. El primer nivel se encuentra en el hipotálamo, donde están las neuronas esteroidosensibles, que registran la variación en los niveles de esteroides sexuales. Es decir,
Así como les he enseñado, feedback positivo, feedback negativo. Si los estrógenos disminuyen, se eleva la producción de gonadotrofinas, de GnRH, factor liberador de gonadotrofinas. Y las gonadotrofinas, que son la FSH y LH, también van a aumentar. Pero en este primer nivel, que está centrado en el hipotálamo, se encuentran neuronas sensibles a los niveles de estrógenos y progesterona. En el segundo nivel, que está a nivel de la hipófisis anterior, estas neuronas producen péptidos de acción hormonal, entre ellos en el primer nivel existen neuronas que van a captar a los niveles de estrógenos y progesterona. En un segundo nivel, según este eje, existe un área llamada área hipofisotrópica, cuyas neuronas producen péptidos de acción hormonal. La integración entre ambos niveles se efectúa mediante sinapsis entre sus respectivas neuronas. En otras palabras, habrán neuronas en el hipotálamo que están captando periféricamente el nivel de estrógeno y progesterona producidos en el ovario, y en este mismo hipotálamo habrán otras neuronas neurosecretoras que van a producir este GnRH. En el tercer nivel, que se encuentra en la adenohipófisis, sus células, que así se le llama gonadotropas, las que producen TSH, son las tirotropas, ACTH corticotropas, prolactina gonadotropas. En este caso, las que van a producir FSH y LH en la hipófisis anterior o adenohipófisis son las gonadotropas. Estas células son estimuladas por esta GnRH que vino del hipotálamo para producir la FSH y LH, que son las hormonas gonadotrópicas. La GnRH del hipotálamo, que es el factor liberador de gonadotrofinas, RH de hormonas releases, liberación, y GN gonadotrofinas, la GnRH del hipotálamo llega a la hipófisis anterior por medio de los vasos de la circulación portal que bajaron a través o que se encuentran en el tallo hipofisario. El cuarto nivel se encuentra en el ovario. Aquí las gonadotrofinas FSH y LH promoverán el desarrollo del folículo. Las hormonas ováricas cierran el círculo al actuar sobre el primer nivel en el hipotálamo. Las mismas también actúan sobre el quinto nivel de integración. ¿Y cuál es este quinto nivel? Son los efectores periféricos, los órganos periféricos. El estrógeno y progesterona, lo voy a poner más sencillo. El estrógeno y progesterona que se produce en el ovario va a actuar a nivel hipotalámico regulando la secreción de FSH y LH. Si periféricamente está elevado, inhibe la producción de GnRH y de FSH y LH. Pero si está disminuido, más bien estimula la producción. Feedback negativo, feedback positivo. Inhibo, negativo. Estimulo, positivo. Y el quinto nivel está situado en los efectores periféricos. Es decir, estos estrógenos y progesterona que actuaban a nivel hipotalámico también van a actuar a nivel periférico sobre estrógenos, sobre la piel de la mujer, que es suave, sobre el cabello, sobre el hipotálamo, porque tiene que ver mucho con la memoria. Es decir, van a haber órganos donde el estrógeno y la progesterona producidos por los ovarios
van a tener receptores como el ejemplo que les acabo de dar. Dentro de los 5 niveles, en los 2 primeros, la integración se hace por transmisión neuronal y en los 3 restantes por transmisión hormonal. ¿Listo? Porque recuerden que estas neuronas esteroidosensibles del hipotálamo van a captar, por ejemplo, que está disminuido periféricamente los estrógenos y la progesterona. Es así que al captar que están bajos, va a hacer que otras neuronas del hipotálamo produzcan GNRH. Esta información, este GNRH, baja por la circulación portal a través del tallo hipofisario y llega a la hipófisis anterior, la cual tiene unas células que van a producir FSH y LH. Repito, la GNRH que descendió del hipotálamo tiene receptores en la hipófisis anterior para la producción de gonadotrofinas FSH y LH. A ver, le voy a preguntar a mis delegados si todo va bien. Luciano, ¿cómo vas? A ver, ¿todo va bien? ¿Escribes? Hola, doctora, sí, todo va bien. Ok, Luciano, gracias. Ya, continuamos. Sí, Luciano, no te puedo escuchar, pero te puedo escribir. Ya. Entonces, estamos viendo que el ovario produce estrógenos, progesterona, activina, inhibina. Además, interviene en, según la producción de estrógenos y progesterona, interviene en la regulación del eje hipotálamo-hipófiso-ovárico. El ovario interviene en el ciclo reproductivo y vamos a ver de qué manera lo hace. En el ciclo ovárico tenemos, también llamado ciclo reproductivo, tenemos una primera fase folicular. Como su nombre lo indica, van a poder deducirlo. Tiene que crecer el folículo ovárico. Por lo tanto, ¿qué hormona adenohipofisaria tiene que actuar sobre este? La FSH, porque es la hormona folículo estimulante. Repito, es producida por la hipófisis anterior y tiene receptores en el ovario. El primer día de regla es aquel en que se inicia la menstruación. Esta dura entre 3 a 7 días. Terminada la menstruación, la hipófisis libera la FSH, que actúa sobre el ovario y provoca la maduración de varios folículos. Estos folículos contienen a los óvulos. Los folículos comienzan a producir estrógeno, preparando así al endometrio para engrosarse. Por eso esta etapa se llama proliferativa. O folicular, porque los folículos van a producir estrógeno. Cerca del día 10 u 11 del ciclo, uno de los folículos, que es el que contiene el óvulo, madura más que los otros y se le llama folículo dominante. Folículo dominante. Lo he puesto acá. Voy a colocar mi puntero, ¿sí? Acá. Miren, acá está el folículo dominante. ¿Ok? Es el folículo que madura. ¿Por qué es importante este folículo? Porque va a dar origen al óvulo.
Próximos al día 14, mitad del ciclo, la hipófisis deja de enviar FSH. Suficiente, ya mandó FSH, que permitió que el folículo creciese y comienza a enviar una segunda hormona llamada LH, hormona luteinizante. Se produce el pico de LH que rompe el folículo maduro. Repito, próximos al día 14, la hipófisis deja de enviar FSH y comienza a enviar LH. Se produce así el pico de LH, hormona luteinizante, que se encarga de romper el folículo maduro, también conocido como folículo de Graf, folículo maduro o folículo de Graf, provocando así la ovulación justo en el día 14 del ciclo. Y este óvulo liberado al peritoneo, pero captado por las fimbrias de las trompas uterinas, capta este óvulo y lo lleva al tercio externo de la trompa para ser fecundado por el espermatozoide en caso existiese presencia de este. El folículo que quedó vacío, presten atención, este folículo, voy a retroceder para que lo puedan ver, ¿ya? Miren, ¿se acuerdan del folículo dominante? Aquí lo tenemos, pero luego se produce el pico de LH y este folículo dominante que llegó a madurar, aquí está, se rompe. Se rompe el folículo maduro y provoca la ovulación. Este folículo maduro se llama folículo de Graf. El folículo que quedó vacío por la estimulación de la LH se transforma en cuerpo lúteo o amarillo. ¿Listo? Este folículo se va a formar o va a constituir el cuerpo lúteo y amarillo. Miren que a propósito te lo han puesto color amarillo acá. El cuerpo lúteo, ¿por qué se caracteriza? ¿Qué hormona produce el cuerpo lúteo? Pregunta de examen. Produce la progesterona. El cuerpo lúteo o amarillo produce la progesterona, hormona que sigue preparando al endometrio para la fecundación y para la implantación, porque ya una vez que el óvulo es fecundado por el espermatozoide, se forma el huevo o cigoto, luego se sigue dividiendo y termina implantado en el endometrio que fue preparado por la progesterona producida por el cuerpo lúteo o amarillo, que viene a ser el folículo que quedó vacío. Además, este cuerpo lúteo produce estrógenos, relaxina e inhibina. ¿Listo? Vamos a recapitular, ¿ya? Quiero que les quede bien clarito. El primer día del ciclo menstrual es aquel en que se inicia la menstruación. Dura hasta 7 días. Terminada esta, la hipófisis libera FSH, que actúa sobre el ovario y provoca la maduración de folículos. Estos folículos que aparecen por influjo de los estrógenos comienzan a producir estrógeno y preparan al endometrio engrosándolo. El útero se engruesa en el endometrio por acción de los estrógenos, que a su vez son producidos por los folículos. Cerca del día 10 u 11, uno de estos folículos que producen estrógenos madura
más que todos y se convierte en el dominante. Próximos a la mitad del ciclo, la hipófisis deja de enviar FSH y comienza a enviar LH, produciéndose así el pico de LH, que es necesario, que rompe el folículo maduro o folículo de Graf, provocando la ovulación justo el día 14. El folículo que quedó vacío por la estimulación de la LH se transformó en cuerpo amarillo o cuerpo lúteo y este, como les mencioné, produce progesterona, hormona que sigue preparando el endometrio y también, si quieren saber si la mujer ovuló, pueden medir la progesterona en el día 21 a 22 del ciclo. Si no hay fecundación, cerca del día 28, este cuerpo amarillo se atrofia, formando el famoso cuerpo albicans. Fíjense que según el estadio, estos folículos van a recibir diferente nombre. Cuando se forma el cuerpo albicans, obviamente se deja de producir progesterona. En unas semanas más, el cuerpo albicans se transforma en una cicatriz densa y un tanto pigmentada que desaparece con el tiempo. En el mismo día 28, la baja brusca de progesterona determina el desprendimiento de la preparación que se había hecho del endometrio para la implantación, terminando así un ciclo menstrual y comenzando el siguiente. Esto de la bajada brusca de progesterona es terrible porque a las chicas les da por llorar, llorar y llorar y se tornan muy depresivas. Aquí a la derecha pueden ver, luego del cuerpo amarillo, cuerpo lúteo, este se atrofia y pasa al cuerpo albicans. ¿Listo? ¿Lista? Pasa al cuerpo albicans. La baja brusca de progesterona, porque la progesterona solamente lo producía, o la gran parte lo producía, el cuerpo amarillo lúteo, al no haber progesterona, se desprende el endometrio y aparece la menstruación. Aquí ven un ovario cerca de emitir un óvulo, interesantísimo, ¿no? Es una foto real, auténtica. Cuando estamos en la mitad del ciclo, chicos, y el óvulo es emitido, es decir, el ovario emite al óvulo, caen unas pequeñas gotas de sangre, sino que no nos damos cuenta. Esas pequeñísimas gotas de sangre se van al peritoneo, que es una cavidad estéril, y puede producir a mitad de ciclo un dolor fuerte como de menstruación, como si fuese endometriosis, y es justamente por estas gotas de sangre que han caído al peritoneo. Arriba tienen la fase folicular comandada por los estrógenos. Si hay ovulación, maravilloso. Recuerden que la progesterona empieza a aumentar después del día 14 y esta progesterona se puede medir en el día 21 o 22 del ciclo, que indica que hubo ovulación ese mes. Si esto degenera, no hay fecundación, se forma este cuerpo amarillo, va a formar luego, al atrofiarse, el cuerpo albicans. Ilustrativamente tenemos por fuera del óvulo a la corona radiada, fíjense por favor, la corona radiada, sigue la zona pelúcida, el núcleo y el citoplasma. Recordemos que el óvulo es una célula, es la célula más grande que tenemos el ser humano, en este caso, las mujeres. La menarquia es la primera regla en la vida de una mujer.
Desde la perspectiva social y psicológica, es frecuente considerar a la primera regla, a la menarquia, el evento central de la pubertad femenina, es el inicio de la pubertad. Por eso se considera normal a partir de los 9 años, pero ahora por el estrés, sobre todo después del COVID-19, las niñitas de 5 o 6 años están adelantando su pubertad y están reglando a temprana edad. Felizmente, análogos de la GnRH, recuerden, la GnRH se produce en el hipotálamo. Es una hormona que se encarga de la liberación de gonadotrofinas. Este gonadostato, que está en el hipotálamo, se activa y se produce la GnRH. Y puede ocurrir que esta activación acontezca antes de los 9 años y aparezca algo que se conoce como pubertad precoz. Las mamás llevan a las niñas, les damos tratamiento. Bien, les decía que la primera regla se llama menarquia. Desde la perspectiva social y psicológica, es frecuente considerar a la primera regla como el evento central de la pubertad femenina y la señal de poder ser madre. La aparición de la primera regla está influenciada por factores genéticos, nutricionales y psicológicos. Por ejemplo, las niñitas que tienen anorexia nervosa o nerviosa no reglan, o las que reglaban pues terminan sin reglar, amenorrea, porque se encuentran desnutridas. Hay que tener un peso mínimo adecuado de 47 kilos y en las niñas de 37 kilos para reglar. El promedio de edad de la menarquia ha descendido en el último siglo. En Estados Unidos, a los 12 años y 6 meses viene la primera regla y en México el promedio es entre los 12.5 años. Repito, el estrés hace que la menarquia aparezca antes. Para mantener el periodo regular menstrual, el contenido de grasa del cuerpo debe ser mayor o igual a 22%. Si es menor, como sucede en las adolescentes con anorexia, disminuye el contenido de grasa del cuerpo y estas niñas terminan con amenorrea de meses o incluso años, si no se supera el cuadro de fondo. Por otro lado, tenemos la menopausia. Como todo en la vida, tiene un ciclo. La menopausia, al contrario de la menarquia, es el cese de la menstruación de manera fisiológica, nada quirúrgico, debido a la disminución de la función ovárica. ¿Se acuerdan la primera fase de la regla, chicas? Es la fase proliferativa, la fase proliferativa o folicular. En esta fase proliferativa o folicular, la FSH, la folículo estimulante, va a hacer que el ovario produzca estrógenos. Y son los estrógenos los que van a influir en ese engrosamiento del endometrio. La menopausia se establece cuando no han habido menstruaciones durante 1 año. Otros autores dicen durante 2 años. La menopausia puede ser natural. Imagínense una mujer con enfermedad autoinmune de la tiroides, puede tener lo mismo sus ovarios y dejar de reglar los 28 años tempranamente. La menopausia puede ser natural, puede ser artificial o puede ser prematura. ¿Cómo conseguiríamos una menopausia artificial? Pues simplemente con una histerectomía. Tuve un mioma, algún tumor en el útero y tuvieron que retirarlo. Y la prematura es cuando aparece antes de los 40 años. La menopausia natural se produce entre los 50 y 51 años. En Perú podría ser a partir de los 48 en algunas mujeres y en Europa podría ser hasta los 55 años. A medida que los ovarios envejecen, la respuesta a la LH y FSH también disminuye. Recuerden, esta FSH y LH son producidas por la hipófisis anterior. ¿Por qué se caracteriza una menopausia natural? Una fase folicular más corta, menos ovulaciones, descenso en la producción de progesterona y estrógenos e irregularidades menstruales.
la menopausia natural, sin la retroalimentación de los estrógenos, los niveles de FSH y LH aumentan en gran medida. Es decir, si yo no tengo estrógenos, imagínense, soy una persona con menopausia, así no me hayan operado, igual mis estrógenos ya no funcionan, ya se atrofiaron, ya cumplió su ciclo, porque nacemos con un poco más de 1 millón de folículos que terminarán convertidos en ovario adulto. Entonces, la fase de transición comienza antes de la menopausia, unos 2 a 4 años antes, se llama perimenopausia y termina 2 años después. El climaterio es mucho más amplio que la menopausia. El climaterio es un periodo de cambios hormonales, de ánimo, empieza a los 35 y termina a los 65 años. La menopausia forma parte del climaterio. En la menopausia tenemos, en el caso del climaterio, tenemos desde los 35, como les dije, hasta los 65. Y la menopausia, que para que sea fácil de recordar, ocurre a los 50 años, la mujer nunca más ve regla, está dentro de este espacio llamado climaterio. Entonces, climaterio no es igual que menopausia. Menopausia es la última regla en la vida de una mujer. Y no podemos cantar victoria hasta 1 año, otros dicen 2 años, porque en ese interín puede quedar embarazada. La probabilidad es menor porque cuanto más años pasan, menos probabilidad por la atresia ovárica. La menopausia prematura es la insuficiencia ovárica que se produce antes de los 40 años. Si se produce a los 41, 42, 43 o los mismos 40 años, no es prematura, es menopausia precoz. La menopausia prematura tiene como posibles causas el fumar, vivir en altitudes elevadas, mal estado nutricional. Ya les hablé un poquito de la anorexia. La menopausia artificial se produce por quimioterapia, irradiación y cualquier otro proceso que altere el aporte sanguíneo a los ovarios. La cirugía también es una causa de menopausia artificial. Bien, el déficit de estrógenos producidos en el ovario es el responsable de la mayoría de los síntomas de la menopausia. La menopausia es algo normal, pero produce síntomas agudos y complicaciones a largo plazo. El déficit de estrógenos puede hacer aparecer en la mujer y se quejan, la mayoría se queja, no todas, la excepción, pero el déficit de estrógeno, porque mis ovarios ya no lo producen, se atrofiaron y la cantidad que produce la suprarrenal es ínfima. Una mujer en pleno climaterio, en la etapa cercana a la menopausia, va a sentir sofocos, sudoración, taquicardia. Están producidas por inestabilidad motora. Los sudores nocturnos pueden producir trastornos del sueño, dando lugar a escasa concentración, irritabilidad y ansiedad. Esto es tal cual sucede en las señoras. Las señoras a veces no van a consulta porque están con problemas de sueño, están irritables. En la menopausia vemos un pico de depresión. Recuerden que la depresión es producida por el efecto directo del déficit de estrógenos sobre el sistema nervioso central. El déficit de estrógenos también produce alteración en la memoria o por la idea de menopausia, es decir, de la pérdida de fertilidad y miedo a envejecer. Entonces, la depresión puede ser algo fisiológico, me falta estrógeno, ya es normal, tengo 50 años y mis ovarios ya no trabajan. O por la idea de menopausia, es decir, la pérdida de fertilidad y miedo a envejecer. Una mujer que deja de reglar, se le va la ilusión, así no lo quiera tener, de la fertilidad. Puede ocurrir también durante la menopausia lo que se conoce como hemorragia uterina disfuncional, HUD, todo con mayúscula.
Entonces, en la menopausia hay un sangrado vaginal prolongado e irregular producido por la carencia de progesterona. También hay sequedad vaginal. Cuando hay relaciones hay mucho ardor, dolor, se llama dispareunia. Diversas infecciones vaginales producidas por déficit de estrógeno. Síntomas a largo plazo tenemos a la osteoporosis, la enfermedad cardiovascular y la pérdida de colágeno. Lo que vieron todo lindo son 2 testículos. La espermatogénesis o nacimiento de nuevos espermatozoides es el mecanismo encargado de la producción de espermatozoides. Esta producción ocurre recién en la pubertad, al igual que los estrógenos en las niñas cuando ya se inicia la regla, en este caso la menarquia, que sería la primera regla. En la espermatogénesis u origen de los espermatozoides, nacimiento de los espermatozoides, comprende todos los fenómenos mediante los cuales los espermatogonios se transforman en espermatozoides. Este proceso se llama gametogénesis y se desarrolla en los testículos. La espermatogénesis tiene una duración aproximada de 65 a 75 días. Se extiende desde la adolescencia y durante toda la vida del varón. ¿Qué es la espermarca? Así como existe la primera regla, que es la menarquia, pues existe la primera eyaculación. Por lo tanto, espermarca es el primer signo clínico de que se ha iniciado la función reproductiva, en este caso en el varón. Suele presentarse entre los 12 a 1.5 años, aproximadamente a los 12, comienza el desarrollo de los túbulos o conductos seminíferos. Esos túbulos seminíferos son importantísimos. Las células de Sertoli y de Leydig terminan su proceso de diferenciación y se inicia la espermatogénesis. Unos meses después, esto se hace evidente con la emisión del semen, cuando se presenta la primera eyaculación o polución, son sinónimos, o con la presencia de espermatozoides en la orina. Pero bueno, no es tan, por más que a comparación de otros microorganismos, no hay que aplicar nanotecnología por debajo de los 9 nanómetros, sino se puede ver con un microscopio de luz. Los espermatozoides son células haploides porque se va a unir o va a fecundar al óvulo que también inicialmente es haploide. Es decir, cada uno de ellos, espermatozoide y óvulo, van a tener la mitad de los cromosomas que una célula somática tiene. La reducción se produce mediante una división celular, la meiosis, en la cual una célula diploide experimentará 2 divisiones en 2 células consecutivas, o sea, 2 divisiones celulares, con la capacidad de generar 4 células haploides. Se los digo de una manera más sencilla. Tenemos 23 pares de cromosomas, 22 somáticos y un par de cromosomas sexuales. Estos cromosomas sexuales tienen la información genética no duplicada, sino una sola información que se va a unir con el ovario de la madre, que también tiene una sola información. Ambas van a dar origen no a 2 células hijas, sino a 4 células hijas. La espermatogénesis comienza cuando las células germinales de los túbulos seminíferos se multiplican. En el nacimiento, estas células germinales,
Recuerden que estamos hablando del testículo y formación de espermatozoides. En el nacimiento, las células germinales pueden identificarse en el varón en los cordones sexuales de los testículos. Son células grandes y pálidas rodeadas de células de sostén o de Sertoli. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales se ahuecan y se convierte en los túbulos seminíferos. Casi al mismo tiempo, las células germinales dan origen a las células madre de los espermatogonios. A partir de esta célula madre, se forman unas células llamadas espermatogonias tipo A, que marcan el inicio de la espermatogénesis. Estas células A llevan a cabo un número limitado de divisiones mitóticas para formar un clon de células. La última división celular produce espermatogonios tipo P. Al alcanzar la madurez sexual, estos espermatozoides aumentan de tamaño y se transforman en los espermatozoides primarios. Estos entran en una profase prolongada, 22 días, seguida por la finalización rápida de la meiosis y la formación de los espermatocitos secundarios, y estos, tras una división de meiosis, producen 2 espermátidas cada una. La siguiente fase es la espermiogénesis. En ella, las espermátidas se convierten en espermatozoides. Espermiogénesis, para que las espermátides se conviertan en espermatozoides. Se reduce el citoplasma, el núcleo se alarga y queda en la cabeza o acrosoma. Allí queda el núcleo, allí queda la información genética, la herencia, porque el núcleo tiene el ADN, estructuralmente en forma de cromosomas, funcionalmente en forma de genes. El núcleo se alarga y queda en la cabeza del espermatozoide. Las mitocondrias se colocan en el cuello y los centriolos originan un flagelo. Cuando ocurre la fecundación en el tercio externo de la trompa, estos espermatozoides, antes de salir, pasan por el epidídimo, donde se realiza la espermiohistogénesis, donde obtienen al acrosoma un estilo de casco en el espermatozoide hecho de enzimas y un glicolema que lo protege del pH de la vagina. Esta capa, glicolema, la pierde la diferenciación natural, que se desaparece antes de llegar al óvulo, para lograr entrar en él con la fuerza del acrosoma. Además, el espermatozoide está formado por una zona intermedia donde se alojan numerosas mitocondrias que garantizan el aporte energético. Aquí ven ustedes, por favor, a la mitocondria. Un flagelo o cola constituido por un filamento axial rodeado por una vaina fibrosa que permite la movilidad. Aquí está el flagelo o cola. Eso permite que el espermatozoide pueda impulsarse. ¿Cuáles son las etapas de la espermatogénesis? Es en estas condiciones que los espermatozoides son liberados del epidídimo a través del conducto deferente durante la eyaculación, mezclándose con las secreciones de las glándulas anexas del aparato reproductor masculino, constituyendo el semen, que en una cantidad de aproximadamente 2 a 3 mililitros equivale
entre 200 a 300 millones de espermatozoides, que son indispensables, ¿no?, para ser depositados en la vagina durante el coito. Cuando los espermatozoides se mezclan con las secreciones de las glándulas anexas, se produce una mayor maduración bioquímica, a la vez que reciben una fuente externa de energía. Aquí tenemos toda la secuencia, desde espermatogonio, espermatocitos primarios, secundarios, espermátidas y espermatozoides. La testosterona es un esteroide masculino. La sintetizan grupos de células ubicadas en el estroma, en este caso el estroma testicular, que se denominan células de Leydig a partir del colesterol. Es una hormona que promueve la espermatogénesis, facilita el depósito de calcio en los huesos, la formación de los músculos y por lo tanto tiene un efecto anabólico. La testosterona. Su secreción está regulada por el eje ya mencionado. El hipotálamo segrega el factor liberador de gonadotropinas, el cual estimula la adenopófisis para que libere estas dos gonadotropinas, FSH y LH. La testosterona, a través de un mecanismo de retroalimentación negativo, es decir, está suficiente cantidad o elevada periféricamente, inhibe a la secreción de gonadotropinas. Acá tenemos, chicos, arriba, el hipotálamo. Está rodeado de múltiples núcleos. El hipotálamo tiene algunas células especializadas, descienden y según lo que ustedes están produciendo, por ejemplo, en los testículos va a tener que viajar a los testículos por los receptores que has puesto de ejemplo. La testosterona. Las células intersticiales, también llamadas células de Leydig, se ven estimuladas por la LH, llamada también hormona estimulante de las células intersticiales, en menor grado por la prolactina, para secretar los andrógenos, especialmente la testosterona. En conclusión, las células intersticiales de Leydig se ven estimuladas por la LH, prolactina y testosterona. La testosterona incluye otras hormonas, dado que influyen en grados variables en la síntesis de las siguientes hormonas: prolactina, cortisol, insulina, factor de crecimiento insulínico. El colesterol es transformado por enzimas mitocondriales en pregnenolona. Y así sigue una serie de secuencias. Recuerda que me va a dar diferentes hormonas. La testosterona en el hombre adulto, el testículo que es producido, que va a producir la testosterona, este testículo pesa entre 2.5 y 11 miligramos. En la mujer, los ovarios y las suprarrenales producen aproximadamente 0,25 miligramos por día de testosterona. Las células de Sertoli tienen como función el control de la espermatogénesis. Su función biológica es regulada por el organismo, en este caso por las gonadotrofinas FSH, hormona folículo estimulante. También producen una proteína transportadora de andrógenos, recordando que las hormonas no esteroideas transitan en la sangre unidas a un transportador. Entonces, una proteína transportadora de andrógenos sirve para fijar la testosterona en el testículo y transportar la testosterona por la circulación sanguínea. También produce testosterona, estas células de Sertoli, están localizadas en los túbulos seminíferos
y la testosterona producida parece tener una acción local. La testosterona producida por las células de Leydig es lo que pasa a la circulación sanguínea. Ustedes pueden también dosarlo en sangre. Como un resumen, acá tenemos los túbulos seminíferos, el epidídimo. Este pequeño pedazo es sacado a la derecha para que ustedes puedan ver las partes del espermatozoide, acrosoma, que viene a ser la cabeza, el rabito es el flagelo. Aquí a la derecha, cómo empieza una célula germinal y termina en una primera fase que se reactiva durante la adolescencia, en el inicio de la adolescencia, con la espermarca, la primera eyaculación. Y da origen a estas cuatro, viendo mi delegado, da origen a estos 4 espermatozoides. Acá, miren la representación de los túbulos seminíferos, donde se van a producir estos espermatozoides. ¿Qué hace que crezca el testículo? ¿Por qué es importante examinar a los niños? Se llama Tanner. Cuando la mamá me lleva al niño por crecimiento, lo que yo hago es examinarlo. ¿Qué edad tiene el niño? Le pregunto a la mamá o al propio niño. Resulta que el niño tiene 11 años, le examino los testículos y tiene un volumen en el cual me indica que ya empezó su pubertad y empiezo a hacer algunas preguntas, siempre con la mamá al costado. El testículo crece por acción de la LH y FSH. Estimulan el crecimiento testicular. También interviene la hormona de crecimiento. En esta imagen vemos las partes completas del espermatozoide, el acrosoma, que es la parte delantera de su cabeza, el núcleo, toda célula eucariota tiene núcleo, el flagelo, hay una pieza intermedia entre la cabeza y la cola o flagelo, y luego viene la cola o flagelo que avanza en manera espiralada, como si fuese un tirabuzón, y va avanzando de esa manera. Para que los espermatozoides sean capaces de fecundar al óvulo, deben de pasar una etapa de acondicionamiento, también llamada capacitación, de unas 7 horas de duración. Durante este periodo hay cambios en la superficie del acrosoma que lo preparan para la fecundación y lo hacen más móviles. El flagelo se vuelve más móvil. Generalmente esta capacitación la adquieren en el útero o trompa uterina por sustancias secretadas por estas estructuras, el útero o la trompa uterina. Al finalizar el proceso de capacitación, recién el espermatozoide será capaz de fecundar al ovocito u óvulo. Existe lo que se llama la reacción acrosómica. Veamos, tenemos la capacitación del espermatozoide. El espermatozoide ya capacitado durante 7 horas en el útero o en las trompas va a poder penetrar a la corona radiada o radiata que ven allí. Miren, la está penetrando. Primero, aquí está, la pueden ver, y luego va a atravesar la zona pelúcida. Repito, primero la corona radiada o radiata y luego la zona pelúcida. Y finalmente la reacción acrosómica, que así se llama, cuando el acrosoma, que es la parte puntiaguda delantera de la cabeza, logra penetrar al óvulo totalmente atravesado, la corona radiada o radiata es lo mismo y la zona pelúcida. Una vez que ingresa, pierde el flagelo o cola. Eso no entra, el flagelo o cola se queda. Solamente entra el acrosoma. Y luego, por eso es que muchas veces a la cabeza del espermatozoide le suelen decir simplemente acrosoma. Así que no hay ningún problema si solamente dicen acrosoma, pero propiamente dicho es la parte delantera de la cabeza.
Una vez que ingresa el espermatozoide, el acrosoma va a fecundar, o sea, una vez ya fecundado, se va a empezar con la división. El espermatozoide es una célula. En cada eyaculación hay alrededor de 300 millones de espermatozoides. Pero dada la contaminación ambiental, la comida chatarra, el estrés, se ha disminuido casi a 150 a 200 millones de espermatozoides. Nuevamente, observen aquí la zona pelúcida, la reacción acrosómica. Miren, la corona radiata no la han puesto aquí. Hay fusión de membranas y finalmente se da origen al huevo o cigoto. Recuerden que se fusionan también los núcleos y se da origen al huevo cigoto. Ese huevo cigoto en menos de 24 horas ya dio origen a 2 células, se divide en 2. Y luego continúa 4, 8, 16, 32, 74. Miren a los espermatozoides, la cabeza, observen cómo tiene la punta, como si fuese una pera. Eso se llama acrosoma. Y se capacita en el útero o trompa durante 7 horas antes de fecundar. ¿Cuánto dura un óvulo? 24 y exageradamente 48 horas. ¿Cuánto dura un espermatozoide? Puede durar vivo hasta 72 horas. Imagínense, la mujer todavía no ovula, ella pensó que todo estaba bien, pero después de 3 días, este espermatozoide, cuanto más tiempo pasa, está mejor capacitado. Allí vemos la corona radiada, la zona pelúcida, y esta es una fotografía electrónica, microfotografía electrónica a la derecha. El acrosoma está ingresando y luego pierde la cola. ¿Dónde ocurre la fecundación? En el tercio externo de la trompa. Una vez que ocurre la fecundación, miren cómo baja el huevo cigoto, observen, y se divide en 2, 4, aquí es mórula, hasta que llega blastocisto. ¿Por qué es importante el blastocisto? Porque como blastocisto se implanta en el endometrio. Luego viene el siguiente periodo de formación como gástrula, la gástrula, para dar paso al anillo trilaminar, ectodermo, mesodermo y endodermo. Nuevamente, aquí lo pueden ver secuencialmente y como blastocisto se implanta en el endometrio. Acá dice día 5, también pueden encontrarlo hasta día 7, la implantación. Por eso la píldora del día siguiente es un microabortivo, porque la fecundación ya ocurrió. El DIU, el dispositivo intrauterino, también llamado té de cobre, también es microabortivo, porque la fecundación ya ocurrió. ¿Listo? ¿Aprendieron, chicos? Voy a poner... Terminamos. ¿Listo? Primera etapa tiene que ver con la parte donde se engruesa el endometrio, la fase folicular. Y bueno, en la segunda etapa disminuye la FSH, predomina la LH y ese endometrio se desprende. Fase proliferativa, luego viene la fase secretora. Si no ha habido fecundación, va a producirse la menstruación con la bajada brusca de la progesterona. Y luego nuevamente comienza el ciclo. Si yo tengo estrógeno y progesterona en adecuadas cantidades, por feedback negativo ya no hay gonadotrofinas, pero si estas disminuyen, estas se van liberando. Esto que les digo es cíclico y esta periodicidad está dada por nuestros genes. Recuerden que tenemos entre 20 y 25 mil genes que han regulado absolutamente todo, incluso el ciclo menstrual. Para que se inicie la pubertad, tenemos un centro en el hipotálamo llamado gonadostato,
que va a dar origen a la liberación de esta GNRH, la cual va a actuar sobre la adenohipófisis para que produzca las gonadotrofinas FSH y LH. Pero debido al estrés y lo que ya les expliqué, este es un cierre que estoy haciendo, debido al estrés, este gonadostato se activa prematuramente. Tenemos niñas ahora de menor edad, 5, 6, 7 años, que están menstruando. Felizmente hay tratamiento. Anecdóticamente, el tratamiento es con análogos de la GNRH. Análogos. Es decir, estamos inyectando más GNRH para bloquear los pulsos. Recuerden que el GNRH se libera por pulsos. Al incrementar la GNRH de manera exógena, una marca que se me ocurre decirles es la triptorelina, va a alterar la cronicidad, la pulsatilidad de este gonadostato para liberar GNRH. Al perderse el pulso de liberación, al administrar más GNRH, ya no se va a producir FSH y LH. Y la niña que estaba arreglando ya no le va a venir la regla. Si tenía botón mamario, va a involucionar y le podemos seguir dando hasta los 12 años. Luego le suspendemos y continúa su desarrollo normal. De esta manera, la niña sigue siendo niña y vamos a permitir que siga creciendo, porque cuando la regla viene prematuramente, las niñas no alcanzan una talla adecuada. ¿Listo, chicos? Y con eso hemos terminado su clase. ¿Puedes detener la grabación? ¿Está mi delegado por ahí? ¿Sí? Sí, doctora, ya está detenida. Ya. Bien, ni se me muevan. Ay, Luciano, me perdí. Ya. Ni se me muevan que tengo que... Como tú comandas, Luciano, puedes desaparecer la palabra donde dice grabar. No sé por qué me aparece a mí. Para tomarles una foto o una captura de pantalla. No importa. Acá voy a hacer la captura, no se muevan. Aquí no se desaparezcan porque van a aparecer sus nombres. No se desaparezcan, chicos. Esto tengo que mandarlo a ciencias básicas. Los ovarios no solamente producen estrógeno y progesterona, también producen activina e inhibina. Les tomé acá. Siguiente página. Subió de 40 a 65 alumnos. Ya, voy a tomar, siguiente página, la foto. Qué lindo que asistieron, chicos. Ya estoy acabando, estoy tomando pain. Ay, qué linda la Erika. Gracias, Eriquita, que me pone corazón. Sí, se han portado bien. Me gusta que en el salón respondían en coro. Ahora no les he preguntado porque veo que no tienen audio, pero espero que la clase les haya gustado y sobre todo que la hayan entendido. Que cualquier cosa está grabada. Ya estoy acabando, chicos. Ay, gracias, Janela, por tu corazón. Ya coordino con mi delegado algunas cositas adicionales, ¿no? Marcar. Doctora, buenas noches. Bien, estoy haciendo todo esto porque Ciencias Básicas me lo ha pedido. 1, 2, 3. Son 5 hojas. Estoy en la 4ª hoja. Y me faltarán unos 30 segundos para terminar. Ay, que les vaya bien, chicos. Dios quiso que los conozca en este trayecto de mi vida.
Espero haber sido útil en su formación de antro y ahora fisiología. Son como mis hijitos. Espero. Está, a ver, sí, creo que sí está. Déjeme verlo. Casa, esta casa. Ya. Y el último, estoy pasando a la quinta. Y con eso acabaré. Uy, en la quinta estaba Dayana, pero Dayana ya se fue. ¿O sí está Dayana? ¿Dayana está? Sí, creo que sí está Dayana. Doctora, sí. Ya. Buenas noches. Ya. File, guardar como. Listo, chicos. Ya los tengo. Así es que cualquier cosa, tengo como demostrar que mis chicos estuvieron aquí conmigo. Física. Silenciada, dice. Dice que fui silenciada. Bueno, cuídense mucho, les deseo que les vaya bien en todo y cualquier cosa coordino con el delegado. El examen creo que es el día... Ay, se cerró mi cámara. El examen creo que es el día sábado de la siguiente semana. Yo le pregunto a Luciano, ¿ya? Chicos, chicas, éxitos en todo. Cuídense bastante, el tiempo pasa volando y sean grandes médicos y grandes seres humanos. Lo más importante, que no pierdan su humanidad y su buen corazón. ¿Sí? Éxitos, la va a ir súper bien. Lluvia de buenos deseos. Voy a dejarles la lluvia de buenos deseos